Visito la colección del Museo Ruso de San Petersburgo, la mayor colección de arte ruso en el antiguo local de Tabacalera en Málaga. Un feliz emprendimiento con beneficio para el Ayuntamiento de Málaga y para el Museo Ruso. Mientras hago una superficial recorrida de sus salas, les comento lo que esta visita representó en particular para mí. Esta colección me abrió puertas a un conocimiento que me había estado vedado y fue una enorme sorpresa. La historia de Rusia ha sido muy superficialmente tocada en nuestros países en los programas de estudio porque por las convulsiones del siglo XX y las diferencias ideológicas, políticas y hasta de enfoque religioso, era un país difícil de explicar. Es así que crecimos con un conocimiento muy limitado de esa historia. Apenas los grandes eventos, su participación en las guerras mundiales, la Guerra Fría contra los ideales liderados por Estados Unidos, algunos flashes relativamente inconexos. Fue a través de la literatura y el cine que supimos cómo es este pueblo, las estepas, los tártaros, los zares, las nieves, los hielos, la dinastía de los Romanov. Tolstoy, Dostoyevsky y Chekhov se filtraron y fueron como cámaras ocultas que nos mostraron no solo el paisaje hostil, sino el alma, la religiosidad particular y la mística del pueblo ruso. Hasta que se abrieron las puertas en épocas relativamente recientes, yo pensaba que el arte ruso había sido dirigido por feroces directivas de Estado que tenían que ver con propaganda política y vagamente visualizaba un arte pesado, sin gracia, con limitaciones de espontaneidad impuestas por directivas obligadas o por penalizaciones estrictas. Me maravillaba que chispazos geniales, como algunos hitos notables en pintura o música o ballet, se destacaran y atribuía a que eran creadores o artistas que precisamente florecieron porque habían escapado ese yugo, fronteras. De ahí mi sorpresa y mi gran enriquecimiento en esta visita. Quien planeó instalar esta colección en Málaga no pudo haber imaginado mejor espectadora que yo, porque salí ansiosa de reparar mi omisión y estudiar la fascinante historia rusa. Fue una demostración de que la historia se manipula a gusto de quien la cuenta o de quien la ignora, y también una demostración de que los museos son muy educativos. Reconocí que esta pintura fue acompañando a cierta distancia, pero en paralelo, a todos los movimientos artísticos que iban ocurriendo en nuestro lado del mundo, a los istmos, y a la altura del mejor nivel de otros países, aunque con sus particularidades. Es claro que toda esa belleza y ese talento no pueden ser de ninguna manera resultado de imposición, ni mandato, ni temor. Todo eso no se puede lograr por imposición. Toda esa fuerza, delicadeza y gracia son resultado de una convicción en una potencia de su raza conformada con riquísimos orígenes e influencias, la pasión por su tierra, sus tradiciones, el orgullo de sus costumbres y una mística casi religiosa por su identidad. Rusia pintó su historia más que ningún otro pueblo. Cada uno de los eventos políticos que explican la evolución de sus ideas y sus decisiones fueron plasmados en cuadros muy ambiciosos que logran mezclar el registro histórico de la ocasión con el minucioso retrato individual de cada uno de los allí comprendidos, en una exquisitez de recursos pictóricos que asombra. Rusia pintó el orgullo de sus productores, su fortaleza industrial, sus éxitos deportivos, sus costumbres, con una maestría y una luminosidad que yo no sospechaba. En la entrada del museo hay un escrito en el cual me quedé pensando. Es imposible entender a Rusia con la mente. Es imposible medirla con el mismo criterio. En Rusia solo se puede creer. Y al sumergirme en la historia de Rusia entendí cabalmente el sentido de esa frase.